Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes a este encuentro denominado Lo Divino está en lo mundano, un espacio para conversar de la vida misma, cómo vamos viendo, cómo vamos viviendo esos aspectos que tienen que ver con lo sagrado, con lo cotidiano, con lo inmaterial, con la religión, con aquello que no vemos. Y quiero partir leyendo un extracto de un libro que se llama Mitos, Ritos y Símbolos y que dice así: la toma de conciencia del proceso de complejidad creciente del universo, con el juego continuo entre lo real y lo potencial, nos hace comprender no solamente la fragilidad de nuestra vida cotidiana, sino la del equilibrio cósmico de la que las sociedades tradicionales tenían conciencia perfectamente. Las sociedades tradicionales sentían que a cada instante este equilibrio podía romperse. Su participación en ritos dinamizados por un calendario anual no debe interpretarse como un escapismo ni como una voluntad dogmática de oprimir las conciencias, ni siquiera como un medio de rechazar miedos supersticiosos. El estudio del calendario ritual de varias sociedades tradicionales nos demuestra su capacidad de adaptar sus conductas y modos de vida a la realidad ambiental, con una finalidad de armonización de los contrarios. Y traigo esto a colación a propósito de la invitada que me acaba de enviar un mensaje que lo voy a leer, así que saludo a quienes se sumaron, a la Vale, saludo a Romina. Denme un segundito. Que ahí me estaba hablando eso, nuestra invitada, mi querida invitada. Que te puedas conectar a la primera. Hola, querida. Hola, Fer. ¿Cómo Yo estás? bien, Te veo. yo no te veo. Uy, en serio, yo te veo y te escucho súper bien. Ya, eso es lo mejor. Ahora necesito saber quiénes están ahí conectadas, si nos ven a ambas. Ay, por Dios. Espera, deja ver si abro acá. Quizás en Instagram te puedo ver. Dame un segundito. La Valentina dice, ambas se ven. Ah, perfecto. Ya, espera. Vemos. Solo por un tema de... Muchas gracias, Valentina. Ya, ahí sí, Ya, probablemente en algún momento, pero en algún momento me vayas a ver de nuevo. ya. ¿O no? Algo oscuro. Bueno, no importa, no importa, lo importante es que estás acá, Fer, bienvenida, muchas gracias por darte el tiempo, por querer conversar de tu experiencia, de tus vivencias en este espacio que es chiquitito, que es íntimo, pero es a la vez público y que ha sido súper bonita la retroalimentación de las personas. No hay tantos conectados siempre, pero sé de muchas personas, me llegan muchos comentarios, entre ellos Francisco, que reflexionan sobre lo que conversamos y plantean también preguntas y valoran que se hable de estas cosas, incluso eh, plantearlo desde otro lado, personas que son como muy sesudas, racionales y todos han dicho, oye, qué interesante el enfoque que le dan a esto, que tiene un fundamento sociológico, antropológico, etcétera. Así que muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Yo feliz de estar acá conversando de todo. Y como dices tú, ¿cierto? De lo divino y lo mundano, porque bueno, estamos hechos de eso también, pues tenemos de todos los elementos. Así que gracias por esta oportunidad y sí, pues son muy lindas las conversaciones que se dan. He escuchado, no todas, pero todas tienen, o sea, las que escucho tienen ese enfoque que en el fondo atraviesa todo lo humano que somos. Entonces, esos elementos que en el fondo de pronto pasan desapercibidos y que cuando uno escucha los relatos de las demás personas,
Entonces ahí los pone atención, los considera, los toma en cuenta y empieza a reflexionar frente a eso. Pues como decías tú, que empiezan estas conversaciones o a preguntar, a querer conocer un poco más. Esto a mí me pasa, identificarse con esas cosas también, po. Y es Así que eso es lo bonito de la conversación también. Sí, es como detenerse y entrar en un espacio-tiempo que tiene harto que ver con lo que con lo que yo quiero que hablemos y que nos cuentes de tu experiencia, que es la meditación y por otro lado el tema de las ceremonias. Pero antes quisiera que nos pudieras contar de ti. Para mí es súper importante también tener a una vecina que además es mamá y con todo lo que tiene que hacer en su vida cotidiana se da el espacio para vivir estos otros aspectos de la vida. Así que quisiera que ¿cómo te presentas tú, Fer, cuando te presentas? Y bueno, me presento, bueno, sí, pues me presento como Fernanda Cuello, mi nombre, y ese es mi nombre en todo ámbito, aunque igual muchas personas me conocen como ancestrala, como que agarró harto vuelo esa identidad, y que me gusta mucho también. Eh, pero me presento así, bueno, como mamá siempre, Ujú. siempre como madre, mujer, cierto, humana, que es lo que hablamos también en los círculos de mujeres, todo como nuestros roles, y ya entrando como en el ámbito del oficio, eh, como instructora de meditación, bueno, he mutado harto ahí también, pues de acuerdo a las herramientas que uno van resonando contigo en tus tiempos, en los contextos que vas viviendo y que te van haciendo sentido y se van abriendo también, pues los caminos nunca son tan fijos, Claro. siempre ahí van arriba abajo, se van mostrando cosas, pero ceremoniante, mucho. Ujú. Mucho, o sacerdotisa también, que de pronto me lo cuestioné, también fue una reflexión ahí, porque el sacerdocio igual es un cargo bien grande, que requiere esa impecabilidad, que ese es un término que me gusta mucho y que ese es un Ujú. término que un concepto que tomo mucho de ti. Eh, Requiere mucho de eso, entonces también hay que vivir también frente a ese espejo porque lo requiere. Ujú. Eh, pero desde el oficio, digamos que, claro, sacerdotisa o ceremoniante y también instructora de meditación, ahora último, más que terapeuta natural, Ujú. que es como eh, el, el título como técnico que tengo, más que voy más ahora hacia la instructora de meditación, de mindfulness, que es también ese enfoque que le estoy dando a mis saberes. Ujú. Gracias, Así Fer. que, por ahí voy. Bueno, y Ay, me madre. encanta sacerdotisa con la foto que hoy día subiste a Instagram, que está bella. Me encanta la fuerza de tu imagen, cómo la misma Pola logra proyectar eso que yo veo en ti y sé que muchos vemos en ti y también la fuerza y la integridad de tu palabra. Te encuentro tan linda, me emociona, así que bueno, me encanta. Oye, querida, y luego quiero tocar y en profundo el tema de la ceremonia, pero quisiera partir con el tema de la meditación y el mindfulness. Quisiera que nos contaras la relación, la diferencia, Claro, es que tu en. sí, pues la meditación es esta práctica también muy ancestral, ¿cierto? Que la tienen, la conocemos mucho desde el budismo, desde la cultura yógica, hindú, ¿cierto? Que es esta práctica donde o formalmente lo conocemos como estar sentado en una posición de meditación. Hay diferentes objetivos dependiendo como de las líneas de meditación. Hay algunas que buscan la verdad, otras que centrarse como en el momento presente, otras buscan entregar amor, otras absorber dolor. Depende de la línea de meditación. Pero básicamente es estar en quietud, en contacto con tus pensamientos, con todo lo que ocurre en el mundo interno. Por eso es una práctica contemplativa, la meditación. Ahora, como la meditación es como más amplio y el mindfulness, digamos, toma esta herramienta de la contemplación de la meditación y para su objetivo es estar en el momento presente. Ese es el objetivo del mindfulness. Es una herramienta de
como para desarrollo mental, como entrenamiento mental también, que se aleja como de de este enfoque como más religioso, podría decirse, Ajá. para volverse más práctico, porque eso se toma y es como se occidentaliza, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede harto con las prácticas del mundo oriental? Cuando se introducen al occidente, genera este cambio porque que es propio también de todas las culturas, ¿cierto? Que toman ciertos elementos y se cambian y generan otros nuevos, pero aquí lo que busca es eso, es la atención plena, ejercicio mental, ¿cierto? Porque tiene un montón de beneficios, eh, pero, pero elimina como estos rasgos como desde lo ético, o sea, de lo moral, como o de la religiosidad, de la meditación en sí. Mm, Eh, y entonces por sí. eso se habla como de que fueran cosas como diferentes, pero Ujú. están una dentro de la otra. Se toma de una de la otra y se vuelven, digamos, como algo diferente. Pero en el ejercicio formal es sentarse y en una práctica formal sentarse y meditar, o sea, el silencio, encontrarse con el silencio y lo que vaya surgiendo en tu mundo interno y contemplar eso. Y hay ciertos elementos como por ejemplo sin juicio, eh, con una actitud abierta, ¿cierto? Y en el fondo eso también va a ir, en la práctica tú vas a ir desarrollando que cada vez tengas más gestión de tus pensamientos, por ejemplo. Y eso es algo que hoy en día es súper necesario porque como estamos tan involucrados como con la rapidez y la ansiedad o también la depresión o ciertas como dificultades de salud mental que están, que vienen de esto, de no poder gestionar lo que pensamos. Ujú. Entonces, el mindfulness se ha hecho como, suena harto ahora, suena harto dentro como una práctica de salud mental muy positiva. Es que en realidad es muy positivo, es muy bueno. De hecho, Eh, Cuéntame. con eso que mencionas, quería hacerte la pregunta cómo poder en estos tiempos donde post pandemia, además, es como este tema del ser multitarea se ha normalizado y muchas personas lo esperan además, que yo creo que es algo totalmente irreal, nefasto para la vida, porque estamos aquí y ahora y no podemos estar aquí y ahora y además respondiendo el correo y además viendo WhatsApp y además y además y además. Em, ¿Cómo crees tú que este contexto actual permite que este tipo de prácticas sea más llevadero o sea posible de llevar en la vida, de implementar en la vida cotidiana? Y por otro lado, que también nos permitamos nosotros tener estos espacios, estar en el presente, de llevar a lo consciente eh, nuestro mundo interior, incluso porque donde tú señalas que implica esta contemplación y sin juicios, también implica el observarnos en actitudes o pensamientos que a veces quizá no nos gustan también. Claro, y ahí es el desafío también, po, porque de Ujú. pronto, bueno, ¿y qué es lo que sucede? Mucho, y por lo que las personas igual se desaniman harto, porque comienza con una práctica contemplativa y no te gusta lo que te encuentras, po. Ujú. O piensas que no es para ti porque muy rápidamente sales de ahí, muy rápidamente viene un pensamiento y te agobia, vienen recuerdos, vienen ideas que empiezan a agobiarte, a llenarte o tareas, lo mismo esto del multitasking, de tener que hacer muchas cosas. Entonces eso te empieza a agobiar. Cuando tú te sientas, si hay algo, la meditación es algo que es como muy sencillo de hacer, porque en el fondo es sentarte y poner atención a las sensaciones de tu cuerpo, a tus pensamientos, estar en silencio, cerrar los ojos. Ujú. em, o poner atención en algún objeto fijo y tú te das cuenta que estás ahí un par de minutos y ¡guau! La mente empieza pero a funcionar terrible, entonces ahí hay un desafío bien grande. Y Ujú. claro, por ejemplo, en el mundo que vivimos, estamos hiperconectados, en un mundo donde se celebra mucho la productividad, que la productividad es el deseable. eh,
todo el tiempo, entonces estás siempre, tu mente está 3 pueblos Ujú, más adelante, y eso también no te permite escuchar las señales de tu cuerpo, de tus emociones. Entonces, es complejo ahí y bueno, y por eso también tenemos tantos problemas de salud mental finalmente, porque ujú, no podemos hacernos cargo y de todo lo que sucede en este mundo interno, y cuando ya llegamos a un punto en donde explota, entonces se convierte en una enfermedad. Se ha ujú, convertido ya en una enfermedad. Entonces, claro, por ejemplo, la meditación, el mindfulness o todos estos ejercicios que tienen que ver como con la contemplación, hay ejercicios físicos, el yoga, todo ujú, esto que nos da espacios de reconocimiento de nuestros límites, de nuestras percepciones internas y externas también, eh, son súper necesarias para sanar como sociedad. eh, para no volvernos locos, y son importantes como desde la salud pública, como de instalarlas dentro de las políticas públicas, y también instalarlas en las conversaciones, nosotros como sociedad darle espacio a eso, ujú, ¿ya? Porque nos damos cuenta que vivimos muy acelerados, nos damos cuenta, y a veces basta con empezar de a poco, ¿no? Con ujú, empezar muy de a poquito. Sí, también tiene que ver con eso. Mire, si al final las claves siempre son las mismas, ujú, pero es la práctica, la constancia. O ujú. sea, la práctica diaria. No necesitas estar meditando ni haciendo yoga 2 horas diarias. Puedes empezar de a poco hasta que se vuelva parte de ti, eh, y empiezas a vivir de esa manera también. Por supuesto, eso no significa que no vayas a tener momentos de caos, que no vayas a tener momentos de que te alteres o momentos de enojo, no, para nada, pero de hecho, justamente ah, provoca que tú reconozcas todos estos momentos en ti, que les des espacio para sentir y que tengas herramientas para poder gestionarlo. Claro. Entonces, eso es lo bonito de estas herramientas. Y lo más bacán de todo es que son súper naturales, todos los podemos realizar, pueden realizarse en todos los contextos o en la gran mayoría de los contextos. Y bueno, además que son prácticas súper ancestrales, que tienen este reconocimiento de la cultura que la ha vivido, o sea, esa observación Ujú, eh, milenaria, y ahora, por supuesto, tenemos todo esto que le interesa mucho a la sociedad en la que vivimos, que es el aval de la ciencia, ¿cierto? Y ahora tenemos ese aval también porque la neurociencia ha hecho ese trabajo ujú. de entregar harto reconocimiento a todas estas prácticas. Entonces, ahí es donde ya se pueden estar integrando en lo que te decía yo, como políticas públicas, en la familia, en la crianza, en Ujú. los espacios de cuidado, hablar del bienestar, eh, en todos los ámbitos, desde la casa, de la sociedad, porque además solo en comunidades es como vamos a ir sanando también. Solo en Sí. comunidad podemos ir superando todas esas enfermedades que nos hemos ido imponiendo también. Y estas, este deseo de sobreproductividad y de alguna manera que claro, es Agobiante. tiene, sí, es muy agobiante, Ujú, y que de pronto tiene, claro, porque no podemos de pronto hacernos como abstraernos de eso, porque ujú, finalmente igual vivimos dentro de esta sociedad, igual tenemos que eh, preocuparnos de tener lo material, entonces a veces nos agobiamos con eso, entonces ahí es donde también todo esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que necesito y qué es lo que no. Entonces, cuando tenemos estas prácticas incluidas, nos llevan a todo ámbito. Entonces, ahí es donde tú, antes de reaccionar, tú tienes un momento para poder preguntarte y reflexionar, ¿lo necesito, no lo necesito? Entonces dejas todas estas impulsividades también. claro. Es como una forma de igual advertir
lo que está sucediendo. Pues yo creo, tú tocas, bueno, hartos temas súper importantes, la importancia de abordar esto en un espacio colectivo también, vinculado a temas de salud pública, que la semana pasada igual conversamos harto con la Dani de eso, y no quiero dejar pasar el comentario de Tierra Sur, que dice, estamos todas crazy post pandemia en un mundo capitalista neoliberal. Yo creo que hay personas a las que no les gusta hablar de esos temas, creo que es importante traerlo al presente cuando estamos analizando nuestra realidad. A veces nos cuestionamos tanto como en muchos casos, quienes somos mamás y somos la cabecera de la cabeza, cabecera, dormitorio, cocina y todo de una familia, que debemos rendir al 1000% y además estar todo el tiempo bien dispuesta y además si tenemos una vida espiritual que para nosotros es importante, debemos como siempre estar bien. Lo que no quita que yo creo, de todas maneras, que hay que apuntar a la excelencia y a la impecabilidad. Eh, Creo que no nos podemos abstraer de este mundo en el que estamos, donde lo que señalas tú, la inmediatez y todo lo que conlleva esta realidad nos hace muchas veces eh, movernos en esos límites que en algún momento pudiesen desbordarnos. Pues de ahí que estas prácticas que tú señalas son tremendamente valiosas y además gratuitas. Sí, sí, no, sí, es que, claro, es importante también plantear que eh, nosotros como humanos no nos segmentemos como soy solamente espiritual, soy solamente terrenal, no, porque la verdad es que nos atraviesan todos los ámbitos, entonces eh, posicionarnos desde todos los aspectos es necesario, porque así también reconoces dónde está fallando, eh, qué es lo que necesita, qué es lo que no, cómo mejorar como comunidad, cómo mejorar tú como persona, y eso, o sea, es la manera, no, no podría ser solo espiritual, por ejemplo, no podría ser solo, no sé, material, o sea, un ser humano sin, que no me atravesaran las emociones o que no dejara que me atravesaran otros aspectos, porque me desequilibrio, me desequilibrio. Sí. También tiene que ver con eso. Hay un orden natural y ese orden natural tiene ciertos elementos que tienen que ir en equilibrio, porque si no, igual te llevas a la enfermedad. Y ahí, por ejemplo, en las ceremonias igual entran a, a hacerse partícipes, porque Después te quiero preguntar también te eso. llevan. Espera, Ya, pausa. sí, Una la ceremonia. Sí, Eh, dale. que yo creo que es también, a propósito de lo que señalas tú, también estos espacios permitan reconocer también en un otro ser, sea mujer, hombre, lo que sea, independiente de la corporalidad, algo que nos va uniendo y que nos permite tener espacios de compañerismo, de confianza y de amor que trascienden la necesidad quizá puntual y creo que si debo pensar en temas terremoto, pandemia y como situaciones muy fuertes que hemos vivido como sociedad, creo que eso lo valoro tremendamente y creo que también es un elemento súper importante de análisis cuando estamos hablando de este mundo que nos cruza y que creo que no todos les gusta hablar, que tiene que ver con este mundo espiritual. Pero bueno, dejo de lado eso y quiero, Fer, y antes de preguntarte de las ceremonias, saber para ti, ¿cómo fue adentrarte en este mundo? Yo conozco un poquito a tu hermana, que me encanta, Javi. eh, y, eh, y jamás pensé cuando la conocí a ella que tenía una hermana que eras tú y que era así de brujita, por denominar de alguna forma. Eh, Creo que es casi como caras bueno, da lo mismo lo que yo puedo opinar de eso, no es el punto. El tema es el tema es que quisiera saber cómo fue para ti el empezar a vivirte desde esta realidad, empezar a reconocerte sacerdotisa, ceremoniante y este vínculo tan importante. Yo creo, mucha gente dice, oye, sí, yo voy a la iglesia o rezo o creo en algo, pero tomar este camino y decir si esto para mí es importante, no es casual, por lo tanto cuido desde mi alimentación, mi palabra, mi acción, mis vínculos, porque esto es valioso. Cuéntanos de Ujú. ti en esa.
Ya. Mira, como decías tú, es como reconocer un Ujú, poco. Tiene que ver, no es algo que yo busqué, y yo creo que a la gran mayoría de las personas les pasa esto, que van reconociendo, se van ujú, reconociendo en el camino. Me pasaba porque esto es algo como desde, te puedo decir, como desde muy niña, finalmente cuando era chica, muy, muy sensible. eh, pero no sensible como esa sensibilidad como de llorar, no, tiene que ver con otra cosa, sino como de reconocer el espíritu en todo. ujú, Me encantaba eso, lo encontraba maravilloso, me asombraba mucho, siempre me ha asombrado mirar el cielo, escuchar los pájaros, como encontrar el lenguaje en todo aquello que como que no tenía lenguaje, pero me encantaba mucho. Siempre, en todo ámbito, como te decía yo, desde escuchar como el sonido del agua, el sonido del viento, el sonido de los pájaros, encontrar un lenguaje, o sea, como me están hablando, están diciendo, están conversando entre ellos, por ejemplo, todas esas cosas siempre me asombraron harto. ujú, Y también desde lo visual, de pronto imágenes, también esas imágenes que te quedan, que te van llenando. Y todo como bien simbólico y uno cuando es niña juega con eso, ¿cierto? Juega con las plantas también. Y bueno, yo crecí en un contexto como católico, un colegio católico, harto rezo. ujú. Y no me incomodaba, no me incomodaba, me gustaba harto, la verdad. Me gustaba mucho esa conexión, poder hablar con los ángeles, por ejemplo, o con la Virgen. Ese era como el enfoque mío, más que ¿Dónde Jesús o Dios, estudiaste? La Asunción. en la Asunción. Sí. Ya. Ujú, Estudié la Asunción en los tiempos en que había misa todos los días. ajá, Entonces, en esa época. Sí, y bueno, tuve mis sacramentos, primera comunión, ujú, bautizo, todo eso. Y nunca me molestó nada, o bueno, porque lo veía desde ese modo, además que era como algo familiar, por ejemplo, que me unía mucho a mis abuelos, a mi abuela y a mi tata. Entonces era algo bonito para mí, ya tenía un significado muy bonito para mí. Por supuesto que después vas creciendo y vas entendiendo el contexto, cómo se desarrolla, y ahí también empieza esta pugna, porque finalmente igual, eh, cuando empecé a crecer como más adolescente, creció mucho ese sentido como de los derechos humanos, de lo político, mucho en mí. ¿Ya? Entonces, obviamente, eso se enfrenta con la religión, que es la única que yo conocía también. ¿Ya? Porque tampoco conocía más personas que tuvieran otras religiones. Entonces ahí se enfrenta y bueno, ganó mi adolescente también y más rebelde, por supuesto, y también. Y ahí finalmente como que dejé de lado todo lo que tenía que ver con lo espiritual, ¿ya? Así, porque lo tenía muy asociado a la religión también. Después fui creciendo y después también entré a la universidad. Y yo creo que lo que te hace clic, obviamente, siempre es cuando te suceden cosas como importantes, como experiencia. Y ahí mi experiencia fue ser madre, ajá, tener a mi hijo, mi primer hijo. Entonces ahí te viene todo tu colchoncito, lo que tú tienes lo que necesitas emocionalmente, espiritualmente, y ahí yo finalmente como que lo dejé aflorar, ujú. ¿ya? Dejé aflorar lo que tenía dentro mío y esa conexión con mi alrededor, con el espíritu que habita en todos. Eso yo siempre digo que como que me salvó, ¿ah? Como que me llenó mucho. Entonces, bueno, y desde ahí lo fui, nunca más lo solté, lo fui poniendo, tratando de ponerle palabras, tratando de ponerle conceptos, como alejarme de una historia de la religión, pero sin dejar de ser espiritual, todo lo contrario, como absorber mucho la espiritualidad, pero de una manera muy personal, encontrarme con otros caminos, abrir las miradas. Entonces, ahí fue algo muy bonito y lo fui incorporando. Y ya después también la maternidad siempre que actúa muy fuerte, eh, diciendo, o sea, mostrándote lo que no tienes, lo que tienes también, tus fortalezas, o te muestra fortalezas que no sabías que tenías. Sí. Y sí, pasa mucho eso. Y bueno, y después que estudié antropología,
bueno, me enamoré y me embaracé de Facundo también y ahí yo, no sé, fue algo muy intuitivo, porque de verdad que fue intuitivo, no algo que yo busqué, nada, y dije, voy a estudiar terapias naturales, Ujú. porque voy a estudiar, es, ni siquiera era como, no, porque después es un plan, no, quiero estudiar esto. Y ahí encontré herramientas y ahí también me fui abriendo muchos más caminos, conocí muchas personas y bueno, para hacerla más corta, llegué a la ceremonia porque finalmente reconocía como en mí este espacio para poder sostener, Ajá. ¿ya? Porque como te decía yo, hay una cualidad que tengo que es, que no es ni buena ni mala, sino que es una cualidad nomás, que es que como que soy muy sensible, pero también como muy fuerte, por decirlo, Firme. y como muy sostenedora, sí. Mm. No me quiebro, no me quiebro, no me pasa eso, no. De hecho, si tú le preguntas a mi hermana, dice como la dura, la dura de la familia. Entonces, pasa eso. Entonces, me permite sostener Ujú. espacios que de pronto pueden ser muy sensibles. Entonces, probablemente ahí mismo se fueron dando los círculos de mujeres, los espacios para conversar, Ujú. eh, y la ceremonia como tal, como esta ceremonia, las ceremonias de vida que son las que yo hago. Y yo le digo ceremonia de vida Son porque ritos de paso. celebramos la vida. Mm. Los ritos de paso, pero claro, los ritos de paso de vida, Ujú. eh, que es en la boda, el blessing, güey, que es la bendición de camino, en las bodas de oro, bodas de plata, bautizos simbólicos que se llaman, que yo les llamo bienvenida a la vida, Ujú. esos se fueron dando en el contexto de pandemia, eh, cuando se cerraron, cuando ya también cambió los paradigmas de como de creencias también, como que las personas también hicieron este giro como de su espiritualidad ya no la tenían depositada en esta institución o en estas instituciones, sino que sus ritos ya eran más personales, tenían que ver más con lo que ellos sentían, que creen. Entonces pasó esto como en la sociedad también, en esos momentos de la vida, como que se quebraron, se fueron cambiando los paradigmas y pasó que me empezaban a preguntar. Ujú. Y lo recuerdo muy bien porque el día que me llegó mi tambor, porque Ya. yo me había pedido mi tambor, que me hicieron mi tamborcito, entonces llegó el tambor ese día a mi casa y ese día me escribe una amiga de Ujú. una amiga de la Javi, así, de mi hermana, que sabía que yo hacía círculos de mujeres, entonces quería saber si yo podía facilitar la ceremonia de su boda. Ujú. Y además, ese mismo día después me escribió una compañera de él, de la universidad, que si podía facilitar la ceremonia de su boda también. Entonces fue como, wow, fue como, y llega el tambor, Sincronía. era como todo, wow. Ujú. Era como, ¿qué respondo? Sí, Ujú. obvio, obvio. Me llega el tambor, me llegan estas preguntas como en el mismo día, en el mismo espacio. Era como, esto, o sea, no puede ser más. Me lo está diciendo, me lo está indicando. Ujú. Entonces yo lo tomo con mucho respeto y claro, y esta cosa como con mucho honor también, porque finalmente es un honor para mí ese momento tan importante, tomarlo y abrir ese Ujú. espacio. Y se abrió el espacio y ha sido súper abundante, súper fructífero, ha sido súper bonito. Y eso que tú decías, tomar esos elementos que nos unen. ¿Ah? Ujú. Eso es maravilloso. Es que las ceremonias son las ceremonias eh, de vida, bueno, todas las ceremonias, pero las que yo realizo son un llamado al amor, entonces son puros elementos que nos unen Ujú. Y son eh, y son, personalizadas. y Ujú. son hermosos, son Ujú. hermosos. De verdad que uno queda así como flotando, Ujú. flotando en amor. Es Eh, muy Yo bonito. creo, bueno, yo no he participado en círculos contigo, no en ceremonia, pero algo que me llama, que valoro mucho lo que veo de tu trabajo y lo que yo misma viví es eso que dices tú, tu sensibilidad, tu capacidad para sostener.
pero no la necesidad, o no la necesidad de decir, oye, aquí se hace esto, esto, sino que el ir guiando, y recuerdo un poco la frase que decía en algún momento Francisco, cómo puedes abrir ventanas para que la mirada se pueda expandir. No se trata de decir se hace esto, se hace esto otro, sino que tiene que ver con el facilitar estos espacios desde tu experiencia, tu vivencia, pero sin ser tú la protagonista. Y eso lo encuentro tan lindo y es algo que se refleja muy bien. Bueno, yo disfruto mucho cuando veo las fotos, he estado con personas o conozco personas que han estado contigo en ceremonias de este tipo de matrimonios y todos indican lo mismo, como fuiste guiando momentos que son tan íntimos, que son tan importantes, sin que fueses tú la que más o menos la que tiene que lucirse ahí, sino que Sí, precisamente dar a quien corresponde el espacio que corresponde, porque asumir exactamente. ese rol de guiar un momento tan trascendental en estos tiempos también, donde, bueno, a todos nos gusta brillar, por supuesto, también implica el ser súper consciente de la misión de vida. Y eso en ti se nota muy bien, yo lo veo muy lindo y lo disfruto mucho cuando veo tus fotos, cuando leo tus textos y siempre, y me lleva también esta misma palabra que señalabas tú, pues, como esta impecabilidad, que no implica que si nos vemos aquí en la esquina en el negocio no nos vamos a saludar, y llevar la trascendencia de la ceremonia a lo cotidiano, que lo encuentro tremendamente necesario también. Mm. Sí, claro, eso que nombras tú es, sí, pues, importante, también se va aprendiendo en el ejercicio de la práctica, o sea, como más que como que dejar como de controlar el ego, no, sino que como vas guiando los espacios y de pronto, claro, de pronto tú vas a guiar una ceremonia en donde lo mejor que puedes hacer es otorgar silencios. O sea, tú estar en silencio, mantener los silencios. Entonces sí, de pronto es súper sutil, pero es que hay que estar ahí, hay que estar presente, estar todo tu cuerpo, tu alma, tu mente, todas tus emociones en el momento. Entonces, tú te preparas también, tú haces tu propio ritual, tú en ese momento entras en el ejercicio del sacerdocio, entras en el sacerdocio, entras en ese estado, que es un estado como de limbo un poco, porque siempre las ceremonias son así, son como un viaje. Las ceremonias comienzan, ¿cierto? Hay una preparación de pronto. Tú eres una persona antes de la ceremonia y después eres otra persona. Y entre medio de la ceremonia sucede todo esto. Entonces está este espacio liminal, como de entre sueños. eh, y después sales transformado, ya nunca vas a ser la misma persona después de la ceremonia. O sales casado, o sales transformado emocionalmente. Hay ceremonias que son muy transformadoras, muy transformadoras. Desde diferentes ámbitos, claro, como te decía, la boda sales casado. Porque si bien las personas generalmente cuando van a tomar una boda simbólica se casan por el civil, generalmente hay algunas que se casan antes, meses antes, años antes, pero el ponerlo en un contexto ceremonial, cuando estás con tus seres queridos, eh, te pasa a otro, te transforma simbólicamente y te atraviesa en todos tus aspectos, ya no es solamente en lo legal, sino que ahora tú estás en tu mente y en tu espíritu, ya eres una persona que está unida a otra persona. Y eso es lo lindo que hace todo lo simbólico, el mundo simbólico, porque te transforma y te une. Y como te decía yo, en elementos que aquí son solo elementos que nos unen. ¿Ya? Entonces no vemos
no nos preocupamos de conocer las diferencias o de decir, no, yo a ti no te hago ceremonia porque tú no, porque tú que no sé, no. Aquí solo son elementos que nos unen. Sí. Y esos elementos que nos unen nos generan lazos, pues generan lazos entre todos los que estamos ahí, porque Ujú, generamos una emoción para todos. Si bien, por ejemplo, en las bodas, por ejemplo, hay dos que se unen en matrimonio, se casan, pero la emoción que hay alrededor es para todos. ujú. Y eso queda en la memoria. Y Sí. eso te, te, te une como lo que digo yo siempre, te va constelando de alguna Ujú. manera. Te va creando una constelación. Mm. Cuéntame. Y para ti, quisiera que me contaras dos momentos que para ti hayan sido súper significativos, que te hayan como quizá volado a la cabeza, no, ese término es muy feo, como quizá eh, como sacado de tu centro por lo como maravilloso, o dos momentos que para ti sean significativos Mm, en ceremonia. En ceremonia, mira, en la primera boda que hice, la primera, Ujú. guau, fue porque, ay, chuta, se me movió aquí. La primera ceremonia, sí, me voló la cabeza, como, ese es el término real, porque si bien estás un poco, estás segura de finalmente, porque tú tomas la decisión y como te decía yo, tú de alguna manera te pones en la labor de ceremoniar Ujú. antes te preparas, ¿cierto? Todo estás segura también de lo que vas a entregar, pero cuando hice la primera boda, eh, no tiene que ver con las personas que están alrededor, nada, es el momento, sino sostener, porque ahí tú te das cuenta de la intensidad de lo que estás sosteniendo. Ujú. Fue heavy, fue como, sí, porque estás en un momento profundamente emotivo, o sea, estás ahí sosteniendo las emociones de la pareja que se está uniendo y de los seres queridos que están ahí, Ujú. con palabras, con gestos que son súper emotivos. Entonces tú estás ahí impecable y están depositadas en ti todo ese momento. ¿No? No es que te vayan a recordar a ti, no sé, eso no es lo importante. Si lo importante es que es todo lo que surge, tú lo estás de alguna manera guiando, Claro, como tú decías. puedes como Sí. orquestar todo lo que está sucediendo ahí, todas las emociones, todo, todo lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, la primera vez fue como, ¡guau! Heavy. Ujú. Heavy, fue hermoso, por supuesto. Salí, pero yo me acuerdo que después salí, esa vez fui sola porque muchas veces me acompañan los niños, me acompaña David igual, pero esa vez había ido sola, Ujú. que estábamos en pandemia también, po. Ujú. Entonces era como todo de a uno, poquito, poquito. Igual fue, claro, una boda, digamos, íntima, 50 personas, pero sí, fue grande emocionalmente, que con el corazón como 3 días aquí arriba, tremendo, agradecidísima, honrada también, por supuesto, Ujú. eh, amando totalmente. Era como un parto probablemente, se sentía así, muy bonito. Fue, ese es un momento, sí, no me olvido, nunca, jamás, jamás, Ujú. jamás. Porque es muy emotivo. Eh, y bueno, ese fue uno y el otro también, que también me llevó también, como a eso sí, a reconocer todo eso, el- lo- reconocer lo que hay que sostener. Ajá. Fue una vez también que hice una ceremonia, pero fue una ceremonia de renovación. Ujú. Entonces fue una ceremonia con un ritual chamánico muy profundo y muy hacia adentro y muy hacia abajo, muy hacia el oscuro. Disculpa, ¿de También fue renovación bien. de votos No, o de no, identidad o de... sí, de renovación, de muerte, digamos, de dejar morir y renovarte. Fue un como proceso de sanación, digamos, Ya, pero que una ceremonia guiada hacia el dejar morir algo, ya. una ceremonia de muerte, mortuoria, una mortuoria. Entonces, también fue, no, la verdad es que no hago muchas ceremonias mortuorias, me gustaría mucho,
Siento que todavía es algo que tengo que em, atravesar en mí, eh, más que por ofrecerla, sino que algo que tengo que vivir un poco yo, hacer mortorearme a mí misma un par de cosas y eh, desde ahí también tener otorgar ese espacio. Pero también fue muy heavy, porque además fue un llamado que yo hice y fue muchas personas, no pensé que iba a llegar tantas personas. Entonces, también llegaron muchas personas y estuvo muy intenso y toqué el tambor mucho rato y estuvo muy transformador, muy transformador. Eso ha sido como en la ceremonia, momentos grandes, momentos porque además igual siempre en ese tipo de ceremonia que será en círculo, van surgiendo relatos, por supuesto, esos son relatos que se van abriendo de acuerdo a quien quiera abrir a contarlos. Y esos relatos son siempre, nos transforman también a todos los que estamos ahí. Nos reflejamos en los ojos de los demás. eh, y claro, de pronto surgen relatos que son generalmente de dolor. Cuando hablamos de mortuoria, generalmente son relatos de dolor, que son complejos, que requieren harto cuidado. Entonces, son bien grandes, son transformadores. Pero bueno, esos son como las dos los dos lados de la ceremonia, pero son intensos, muy potentes y muy necesarios, muy necesarios. Y son son parte de esto de conectar con el ahora, con el aquí, del estar. Estás ahí, estás Con en el presente. Cuando estás en trascendencia. ceremonia, también. Y no te encuentras. En la ceremonia tú te encuentras. Eso es muy bonito. Y en tu vida cotidiana, ¿cuál es tu principal ceremonia en tu día a día? Mi ceremonia, bueno, yo me ceremonio. Yo sí medito, Ujú. medito casi todos los días. Medito, prendo velitas, me gusta mucho, soy de utilizar harto símbolo, harto, harto. Ocupo oráculo, tarot, Te estuve a mí esperando con misma. esto, entre Ay, paréntesis. toma. Mira, Sahumar Ujú. ocupo, pero a veces no tanto porque si no los chiquillos aquí me dicen, ah, bueno, me Tanto dicen, como mamá. sí, pues mi hijo adolescente, por ejemplo, me dice, ya estás con esas cosas de brujería, no sé, cosas así, por supuesto, ¿cierto? Sí. No, ya se No, acostumbró mamá. el adolescente. Sí, pues mi hija más pequeña me mira con más asombro, le interesa. Y nos preparamos, ella me sigue y yo igual hablamos en otro lenguaje también, porque además ella es niña, es mujer, entonces también le interesa, se siente como identificada con ciertos elementos y, y nos hemos ido preparando para cuando le llegue su ciclicidad también, entonces eso le interesa harto. Como como parte de su poder también, pues, si finalmente tiene que ver con eso, es parte de su poder, que esté, eh, que, que pueda gestionar, que pueda empoderarse y que lo vea en mí también, pues. Entonces, eso es bonito y eso ocupo harto. Lo que sí hago todos los días es meditar y prender velas. Eso lo ocupo mucho. Además de que tengo mis altares. Tengo altares por varios lados. No es que tengo como uno grande, sino que tengo altares chiquititos. Tengo uno aquí en mi pieza, tengo uno abajo igual. Que abajo también tengo esta altar con ancestra. Entonces ahí vamos poniendo por aquí y por allá. Hartos elementos. Me gustan mucho los elementos. Mucho, mucho, mucho. Elementos visuales me encantan. Ujú. Es lo que más Y ocupo. hablando de elementos, si consideramos agua, aire, tierra, fuego, ¿cuál te identifica? ¿Cuál crees tú que es el que está más presente en tu vida y cuál crees tú que es aquel que tienes que llamar, que a veces cuesta, que esté... Sí, mira, siempre yo trato, bueno, obvio, cuando trabajas con los elementos hay que tratar de mantenerlos en equilibrio todo, ese es como el orden de la Ujú. naturaleza. Y esa es parte también de ceremoniar, reconocer este orden natural. Y depende del momento de mi vida.
Ujú, Por ejemplo, ahora utilizo mucho el fuego y me siento muy identificada con el fuego. Me ujú, encanta. Y probablemente me hacen falta, no sé, por ejemplo, eh, de pronto puede que me haga falta tierra, por ejemplo. Entonces ahí yo igual me doy espacio. Como aquí no hay mucho campo ni eso, me gusta meter las manos a la tierra, una plantita, y eso es algo que igual he hecho ahora de grande porque hubo un tiempo en que como que plantas no, porque no las iba a poder cuidar. ujú. Venía esa creencia también de mí que de que las plantas se iban a morir. Y ahora finalmente como que lo hago muy intuitivamente y mis plantas viven de lo más bien. Pero también lo dejo desde ahí, desde la intuición, porque hay aspectos en que los manejo desde la información y hay otros que los manejo desde la intuición. Ujú, Tengo que reconocerlos en mí. ujú, ¿Cuál es en cuál? Entonces, por ejemplo, ahora si tú me preguntas el fuego lo estoy ocupando mucho, pero eso seguramente tanto encender velas. ujú. El que tengo un poco más de lado es el aire, por ejemplo. Y probablemente ese es un elemento que se me hace más difícil de manejar. Me gusta mucho Oye, el viento. Ah, yo creo que no, porque ¿en tienes la serio? facilidad de palabra, tienes la claridad mental también, pero claro, es lo que Pero, de afuera uno puede ver. pero no me siento tan identificada, fíjate. No me Ujú, siento tan identificada con el viento. No sé, no lo sé. Puede ser que de pronto, eh, por ejemplo, a pesar de que ahora estemos conversando y que fluye la conversación entre nosotras, no es algo que haga tanto y también lo siento más lejano, en mí como en el cuerpo. ajá, ¿Ya? Probablemente tengo mucha tierra, mucha agua también, soy muy agua. eh, y el fuego es algo que he ido cultivando, sí. ujú, Por eso lo ocupo harto, lo he ido cultivando. ujú, No es algo que me fluya tan naturalmente. ujú. Pero trato Ser, de buscar el equilibrio, como en todo. y Cuéntame, Romy. bueno, tú nos has, eres una mujer de tremenda fortaleza y de vivir tus procesos con todo lo que nos has ido contando y lo que más de alguna ocasión nos compartimos. Y quisiera saber cómo has vivido tú, o si has vivido, a mí se me ocurre que sí, pero puede que me digas que no, pero cómo has vivido los momentos que son crisis en la vida. Es porque toda persona que para quien un camino espiritual es importante, atraviesa en algún momento estas horas oscuras, esta noche oscura de la vida y, y se remece y de ahí surge también este deseo de decir, oye, este mundo lo habito con todo lo que me importa, lo que involucra y lo que estoy dispuesta a entregar o uno lo suelta. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Has vivido o sientes que has vivido esa noche oscura? Y si sientes que la has vivido, ¿cómo ha sido? ¿A qué te has aferrado para poder trascenderla? Sí, 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 sí. Bueno, sí, un momento en mi vida en que yo lo reconozco como esta noche oscura. Ujú, Y, mm, fue un acto de lanzarse al precipicio. ujú, No, como te decía yo, como soltar muchas creencias, como de dejar información de lado y dejarme caer, simplemente dejarme caer. Eh, con miedo al oscuro. Es que ujú, lo que pasa es que surgía en ese tiempo, cuando tenía a mi hijo chiquitito, el Vasco, eh, de las conversaciones de pronto, siempre observaba mucho las conversaciones con mis amistades. ujú, Entonces siempre tengo algunas palabras que recuerdo de algunas amistades, entonces como de habitar lo oscuro. Cuando no se hablaba en esa época de todo esto que estamos hablando, eh, entonces como de mirar la oscuridad sin ujú, miedo, o sea, o con miedo, pero hacerlo. Eh, reflexionar sobre ti misma, ir hacia adentro, como esos conceptos de ir hacia adentro, como soltar las informaciones, todo lo que tenía que ver con el mundo de la mente, de pronto,
como son ilusiones, entonces suéltalas un poco. Y todas esas frases, bueno, y además que lo que por supuesto absolutamente, o sea, agarra el hecho de tener hijos, o sea, ser mamá. Eso te afirma, pero, o sea, no. Yo en ningún momento pensé en que no iba como a salir adelante, ponte tú, ¿cachai? Como que no me iba a yo sabía que iba a ser otra, que iba a cambiar, pero no sabía cómo ni qué, ¿En cuánto iba a pero, durar el proceso? pero no me iba a perder, no me iba a perder. Ujú. Perder, de hecho yo consideraba que me iba a perder, o sea, me hubiese perdido probablemente si no hubiese sido mamá. Es que además yo siempre quise tener hijos, o sea, no es algo que me cuestioné, no fue algo malo para mí, no fue un, de hecho, porque lo digo así porque fue un embarazo no planificado. Entonces, cuando yo tuve al Vasco, no fue algo que tampoco dije, ah, no, qué lata, no, ni siquiera fue como, ay, ya estoy embarazada, ya, vamos, vamos, Ujú. ¿cachai? Vamos, porque en realidad yo sí, ese era algo que no me cuestioné. Eh, Siempre desde pequeña siempre dije, voy a tener hijos. De hecho, quería tener muchos hijos, 5, 6, no sé, hartos. No hubiese tenido problemas. La verdad es que hubiese tenido más hijos. No Ujú. tengo problemas con eso, me encanta. Hay otras cosas que hay que atender para poder tener más hijos, Ujú. pues, darle un entorno material que sea, que se pueda sostener bien y todo, pues. Entonces, por eso solo tuve 3. Pero pero sí, me hubiese encantado igual, siempre. Me gusta mucho la maternidad. Es algo, es desafiante, pero también es muy rebelde, tiene todos esos elementos, po. Vas, pones de manifiesto los problemas políticos, sociales, culturales, ¿cierto? Y además pones el espíritu, pones la vida, tiene todo, es muy Ujú. sagrado, atraviesas el misterio de la vida y simplemente ni siquiera necesitas entenderlo, sino que vivirlo. Entonces me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la maternidad, me gusta maternar, me gusta criar, me gustan mis hijos, me gustan los hijos del mundo, que hayan muchos hijos, Ujú. que la vida siga. Oh, Me encanta que la vida siga. ujú. Eh, Qué lindo. entonces de ahí Ujú. No, mucho. sí, no. Sí, eso es algo que me afirma mucho, me gusta, es una convicción, es una convicción. Entonces, la verdad es que podría decir que cuando yo tuve a mi hijo, claro, entré como en este aspecto muy oscuro, pero a la vez era muy necesario y me iba a transformar y iba hacia allá. Finalmente, probablemente si no me hubiese dado no me hubiese llegado ese momento y permanecer igual, eso hubiese sido perderme, permanecer Ajá. igual. ¿Sí? Eso no hubiese sido muy bonito. Qué rico escucharte, Ser, eh, y también saber que tú tuviste la posibilidad de poder elegir en algún momento, o sea, no sé cuál habrá sido tu pensamiento en aquel momento, pero a lo que voy que uno en cierta forma puede elegir cómo va a vivir la maternidad en esta sociedad. Tampoco es que sea tan sencillo asumirla cuando las personas desean tener o se plantean como de vida el poder, el querer ser mamá en realidad, como en el caso tuyo. Porque pienso, en mi caso, mi opción siempre fue tener a mi hijo y yo jamás me planteé ni, o sea, jamás así ser mamá, nunca estuvo en mis planes. Pero él sabe la historia que yo opté por la vida porque yo a él lo hice con mucho amor. Entonces es súper lindo poder escucharte con esas afirmaciones que hablan de tu convicción, de tus dudas, de todo lo que has vivido y que ahora también logras reflejar y transmitir. Así que yo te agradezco enormemente, Fer, esta conversa. Hoy yo seguiría, Sí. pero con un agregado. Oye, Romy, te quiero pedir un espacio, sí. Dígame. Que, como te decía, bueno, me gustan mucho los elementos, entonces, simbólicos, entonces quería hacer una lectura de oráculo. Un oráculo, una cartita, como para las personas que estén viendo, que vayan a ver, Dale. finalmente es como un regalito. Entonces, a quien le llegue el mensaje, le llegará, ¿cierto?
Entonces este es un oráculo que se llama la sabiduría de Avalon y Avalon más encima. Oye, yo miro sí, para el lado porque como no te puedo ver en pantalla, tengo al lado el computador y al lado sí te puedo. ahí veamos cuál es la carta que va a salir para hoy. Es movimiento, movimiento. Ujú. Y esta es la número 36. Dice, este hito te recuerda que todas las cosas cambian como parte del ciclo de la vida. Esta carta puede presagiar un movimiento físico o anunciar una liberación de la restricción y la espera. Alégrate, porque se avecinan cambios, nuevas cosas están a punto de entrar en tu mundo. Esto te pone sobre aviso de que es hora de ampliar tus horizontes mientras avanzas por tu camino. Es posible que viajes a lugares inesperados y desconocidos, tanto física como interiormente, lo cual será afortunado y oportuno. Nada está destinado a ser estático en los senderos del misterio viviente. El movimiento trae consigo retos a los que no hay que resistirse, ya que solo se puede progresar dejando ir lo que fue y dando la bienvenida a lo que es y a lo que está por llegar. Esta carta es siempre un presagio de un cambio para mejor. ¡Uy, qué buen regalo! ¡Qué ¡Ay, lindo! me ¡Qué lindo! encantó! Muy bien. Entonces, para todas las personas que estén ahí escuchando, que les llegue este mensaje de el oráculo. Gracias. Y para quienes vean también mañana o después de este video, Sí, por también supuesto. se expande este mensaje. Sí, absolutamente. Oye, Fer, te pasaste. Muchas, muchas gracias. Insisto, yo seguiría conversando contigo, pero con un navegado por el frío. Oye, Ya, acepto, acepto. acabo de cruzar la calle. Sí, Estamos nosotros, cerquita, sí, estamos cerquita, ¿verdad? es verdad. Oye, te agradezco y bueno, cuando tú también describías como tu experiencia de la ceremonia, a mí me pasó también al momento de facilitar estos encuentros como de matrimonio, eh, que como dices tú, es como que todo es es como otro tiempo en ese tiempo y uno tiene que tomar todos los elementos para poder facilitar a esta pareja ese paso que está dando. Y como todo, yo creo que todo puede ser una ceremonia, el momento de conversar, el momento, bueno, por supuesto, actos cotidianos de nuestra vida, como desde cuando nos levantamos, con qué actitud nos vamos a levantar, estamos con una sonrisa o estamos pensando inmediatamente en los problemas. Y creo que en esta sociedad es un tremendo desafío mantener esta certeza en nuestro corazón de lo importante que son esos momentos y que no sea la necesidad de cumplir muchas veces con lo que se espera de nosotros y los compromisos que hemos asumido, los que nos quiten de este centro y que nos alejen de esta realidad, este ser y hacer tan valioso para nosotros. Y en ese sentido, y antes de terminar, me gustaría si tú puedes compartir algún par de consejos, como desde tu vivencia, los espacios que has facilitado también, crees que tres tips para cada día vivirlo como una ceremonia, honrando lo que somos, honrando lo que aprendemos, honrando conversaciones como esta, porque yo creo que no basta solo con decir, hoy sí, qué lindo lo que hablamos. O sea, si yo encuentro que en tu palabra hay verdad, que de todas maneras es así, honro este momento llevando a mi vida aquello que es importante, aquello que es valioso. Lo que he escuchado de ti, de otras compañeras, se sumó delante la Pelu, que yo la adoro, que es ceremoniante también, sahumadora, y que tuvimos también una conversación súper profunda. Y lo mismo, va quedando como todos esos mensajes y va nutriendo el corazoncito. Y, y vuelvo a la pregunta, tres tips ser para llevar en la vida cotidiana la vida como una ceremonia. Sí, vivir en ceremonia, como lo que ocupo yo, que es vivir en ceremonia. Claro, reconocer el aquí, el ahora y la importancia del espíritu. Entonces, por ejemplo, algo que se puede hacer cotidianamente, bueno, eso, primero como despertar, o sea, prepararte, porque para todas las personas puede ser diferente, no todos van a ocupar la contemplación de la misma manera, pero a lo mejor
tener tu frase para despertar, em, o tu música para despertar. Reconocer, por ejemplo, no sé, tú te das un espacio para cuando vas caminando al trabajo, vas caminando al colegio, estás en el patio de tu casa o estás en algún momento, darte como decir, parar en ese momento y volver a tu respiración. Y si estás, por ejemplo, en el patio o estás caminando en un parque o en la misma calle, de pronto escuchar el sonido de los pajaritos, por ejemplo. Es que esto es algo muy sencillo y muy fácil y es algo pero que te conecta con el todo y con el ahora. ¿Ya? Entonces tú escuchas a los pajaritos, por ejemplo, que hablan entre ellos, o sea, no sé, pues los gorriones, tú los escuchas en las calles y son súper buenos para parlotear. Entonces, tú te imaginas qué es lo que están hablándose entre ellos y en ese momento tú estás conectando, estás entrando en ceremonia, estás aquí presente, pero también eres testigo de esto, reconocer el espíritu en todas las cosas, en todos los ámbitos. Entonces eso es, por ejemplo, darte ese espacio, reconocer los sonidos. O vas caminando y sientes el viento en tu cara, reconocer el sonido del viento, imaginar, sentir qué es lo que te podría estar diciendo. Eso es estar en ceremonia también, entrar en un estado de transformación, escuchar el mensaje, sentir, reconocer el espíritu en todo lo que nos rodea. Eh, darte eso, tener un espacio ritual, otorgarle un espacio físico en algún lugar de tu casa a algo que trascienda. Entonces, tener una velita, algún elemento que sea importante para ti. A lo mejor puedes poner la foto de un ancestro, una ancestra importante. Puedes ir poniéndole ofrendas también. Ofrendas a tus ángeles también, si es que tú sientes que tus ángeles te protegen, que están contigo, algunos tus seres protectores, algunos les llaman ángeles, a otros les llaman seres protectores, algunos también conectan, personas pueden tener santos incluso, de acuerdo a su experiencia familiar, de pronto. Entonces, tener esos espacios, dejar ofrenda, dejar que vas a dejar un poquito de agua, los elementos, fuego, agua, tierra, aire. Puedes dejar una monedita igual para que te cuiden la casa, cosas así, que son pequeñas, pero que transforman tu vida, porque la hacen más sagrada, trasciende. Ya no eres solo tú aquí con tus problemas, con lo que tienes que resolver, después, antes, qué sé yo, sino que hay algo más allá, hay seres que te protegen, eh, puedes entrar en oración también. La oración es algo muy importante porque cuando oramos, generalmente estamos pidiendo, agradeciendo, y cuando estamos en oración, eh, estamos cultivando eso que estamos agradeciendo o estamos cultivando eso que estamos pidiendo nosotros mismos. Entonces también lo hacemos por nosotros, pero también por todos. Entonces, si yo pido eh, quiero abundancia para mi vida, entonces yo estoy poniendo la abundancia en mi pensamiento, en mí, y solicitando la abundancia y eso también, sin duda, si tú te sientes abundante, por supuesto que tu mundo alrededor también va a ser abundante. Entonces, la oración también es muy importante, pero tú tienes que encontrar lo que a ti te hace sentido, lo que resuena con tu corazón, con lo que tú dices, esta práctica, estos elementos son míos, esto me resuena, esto tiene un sentido profundo para mí, Claro, porque empezar a claro, descubrir también. sí, darse ese espacio y de pronto redescubrir, de pronto estaba ahí y simplemente no lo dejaste de hacer, o de pronto también tomar, muchas veces uno toma elementos que son de la familia, de su constelación. Entonces, que si son importantes, retómala, tómala, considérala, utilízala, porque también es tu poder. Sí, es importante también reconocer que siempre es como que estamos tomando los elementos, ay, quiero sanar esto de mi árbol, quiero sanar esto es malo, malo, malo. Pero no todo es malo, también tienes heredas todo lo bueno, todo el poder de tu árbol. Así que eso es lo que tienes que tomar.
Así Ah, que buenos datos, te agradezco y te agradezco el tiempo, te agradezco el amorcito, te agradezco la confianza y todo, porque abras tu corazón y esta amorosidad firme que tienes, esta firmeza tan amorosa que transmites, las hayas podido compartir acá este ratito, pues esta hora hay algo que pudimos conversar. si hubiésemos conversado más rato, estaríamos acá, era un montón. Romy, gracias a ti por el espacio, por la invitación y por estos espacios de aprendizaje que has elaborado también junto con las otras personas que has invitado. Son súper gratos de escuchar, tienen harta sabiduría y nos muestran de todo, de todo lo que somos, que estamos conformados como seres humanos. Así Ujú. que gracias también y por tus palabras amorosas igual y gracias por ser maestra también. No, gracias, Fer. Ay, ya, hay que juntarse, hay que armar junto pronto. Contigo, con todas las brujitas, vamos a hacer Sí. una invitación abierta. Los es que está tan frío para un espacio abierto, pero sí, pronto se va a dar. Oye, vuelvo a agradecerte a ti, a todas las personas que están conectadas ahora, quienes van a ver el video más tarde acá en YouTube, que han estado en las otras entrevistas también, por sus comentarios tan lindos. Agradecer también a las invitadas. Tengo ya una lista para el próximo ciclo, pero estoy viendo ahí cómo logro compatibilizar los tiempos, sabiendo que aunque sea una pequeña frase que pueda abrir un poquito más o expandir un poquito más el amor desde lo cotidiano, que puede expandir un poquito más esta certeza de la belleza, la bondad de la vida y además que todo este amor que se pueda sentir en estos espacios, ojalá que trascienda y que llegue a quienes ahora están viviendo momentos difíciles y en particular traigo a todo el pueblo palestino, traigo la lucha de tantos pueblos en realidad que están en resistencia, de tantas mujeres que están tratando de llevar una vida con dignidad, de tantas familias que están tratando de vivir en lo cotidiano desde estas certezas que nos habitan y ojalá que todo el amor, todo lo lindo que sale de estos espacios permita nutrir también aquellas otras vivencias, Ujú. humildemente. Sí, sí, absolutamente. Pero sí, es cierto, estos pequeños actos de amor que, claro, que pueden ser súper humildes, pero finalmente son los que mueven el mundo. Más que las grandes cosas, de pronto lo cotidiano, que a veces tanto nos cansa y nos agota, es ahí donde está la magia. Ahí es donde hay que ver la magia también. Y ahí es donde podemos también actuar. En realidad, a veces están, bueno, delante le planteaba a un amigo una pregunta, yo decía, o sea, es verdad que sí, creo que de repente hay que movilizarse por algo colectivo, pero los cambios finalmente van siendo en el día a día. Si no somos capaces en el día a día de sonreír, de dar un buen saludo, de dar una buena respuesta, en realidad de nada vale todo lo demás. No sacamos nada haciendo 20.000 círculos de mujeres y en nuestro día a día no vamos generando esos cambios. Así que por eso yo te agradezco enormemente porque me encantas ver. A mí Así que igual, me encantas mucho. muchos besitos Me para encanta. ti Un y para abrazo. todos los que están ahí. Hablamos. Un abrazo. Muchas gracias. Chau, Gracias. chau. Chau. Buenas noches.